bociogénicas son compuestos orgánicos presentes en algunas plantas, específicamente del tipo crucíferas de la familia Brassicaceae, las cuales tienen el efecto o la capacidad de inhibir la absorción que tiene la glándula tiroidea sobre el yodo molecular o con algunos compuestos de yodo también. Esto lo que provoca es una enfermedad conocida como bocio o hipertiroidismo. Aquí vemos la enfermedad del bocio. Su característica es el agrandamiento anormal de la glándula tiroides, como se ve en la imagen que les estoy mostrando. Estas sustancias, estructuralmente hablando, son glucosinolatos, los cuales se encargan de dotar a la planta que lo contiene un ligero picor. Sustancias bociogénicas. Como primer ejemplo está la semilla de mostaza negra. Luego tenemos aquí al brócoli, a nuestro amigo el brócoli, la coliflor y el repollo. Entonces, estas 4 plantas pertenecen a las crucíferas Brassicaceae. Esta es la estructura general de un glucosinolato. Como vemos, se presentan en las plantas en forma de sales de potasio. Lo que vemos desde abajo es la estructura de la glucosa unida por enlace de azufre, por lo que estas moléculas también reciben el nombre de tioglucósidos. Además vemos que está unida a un radical, una cadena radicalaria, la cual está unida a su vez a una oxima sulfatada, que es lo que tenemos ahí, el enlace del nitrógeno unido al sulfato. La primera sustancia bociogénica que se conoció fue la sinigrina, la cual proviene de las semillas de mostaza negra, de la cual deriva su nombre. Ahora, en 1961, Edlinger y Deitel propusieron una forma de nomenclatura bastante sencilla. Simplemente se toma el radical, la cadena radicalaria de carbonos, se nombra y seguido de eso se agrega el sufijo glucosinolato. El ejemplo que presento de la nomenclatura que han propuesto Edlinger y Deitel es este, que es el que ya es la sustancia que les mencioné, conocida como sinigrina, el cual tiene su cadena radicalaria un 2-propenil y luego la terminación de glucosinolato, que viene dada por todo el compuesto que ya vimos su estructura general. Entonces, básicamente lo que cambiaría de los otros glucosinolatos viene a ser la cadena radicalaria. Entonces, este es un ejemplo de cómo nombrar la nomenclatura que han propuesto estos dos caballeros en 1961. Estos son algunos ejemplos de los nombres sistemáticos para algunos glucosinolatos. Si se fijan, no es muy difícil su nomenclatura. Simplemente, como les expliqué, nombrar el radical y luego añadir el glucosinolato. Entonces ahí tenemos a la sinigrina, por ejemplo, cuyo radical es el 2-propenil, glucosinolato. El siguiente ejemplo es la
napina, cuya cadena radicalaria es el 3-butenil, y su nombre sistemático tendría que ser 3-butenil glucosinolato. Y así sucesivamente los otros ejemplos. Aquí sigue la nomenclatura, que no es muy difícil de nombrar, simplemente es para dar un reconocimiento químico a estas sustancias, porque si los nombramos de manera trivial, así como está aquí, de manera de su nombre trivial, simplemente es una manera de notar de dónde viene esa sustancia o dónde se presenta más seguido, ¿sí? Entonces esos nombres triviales o tienen una característica particular de la sustancia o es debido de la planta, del nombre de la planta de la que se obtuvo primero. Cabe destacar que en una misma planta, en un mismo vegetal, existen diversos tipos de sustancias bociogénicas, de compuestos orgánicos bociogénicos. Es decir, no es particular de una misma planta una sustancia bociogénica, sino que están mezclados. Aquí hay algunos glucosinolatos y algunos alimentos. Entonces esto es un cuadro también obtenido del texto de toxicología de los alimentos de Vega, y tampoco es difícil de entender. Simplemente nos muestra el contenido de algunos glucosinolatos en algunas de estas plantas, como la coliflor, la col de Bruselas, la col roja, la col savoy, la col blanca, que son tipos de coles. Tenemos aquí la denotación, que está expresado en microgramos sobre gramos de alimento fresco, obviamente, y tenemos ahí los glucosinolatos presentes en dichas plantas. Entonces, como decía, no es particular un glucosinolato de una misma planta, puede estar presente en varias, y en esa misma planta pueden estar presentes varios tipos de glucosinolatos. También hay que decir que estos glucosinolatos por sí mismos no son dañinos para el organismo, para ningún ser vivo, sino que más bien es la hidrólisis, los productos de la hidrólisis enzimática, los que sí son los dañinos. Esta hidrólisis enzimática es catalizada claramente por una enzima llamada mirosinasa, que es una tioglicosinasa, la cual puede inhibir su efecto por temperaturas altas. Por eso es importante consumir estos alimentos o estas verduras, vegetales que contienen estas sustancias bociogénicas bien cocinados, bien hervidos. Entonces, los productos de esta hidrólisis enzimática catalizada por esta tioglicosinasa son los precursores del bocio en los seres vivos. Al romper la estructura de la verdura o de la planta, es cuando entran en contacto ambas sustancias, es decir, el glucosinolato y la enzima mirosinasa, porque estas dos sustancias no están juntas, sino que están separadas físicamente, y debido al romper la pared de las plantas es que entran en contacto y es que se forman estas reacciones. Los productos de esas reacciones son los que son los dañinos, los tóxicos para los seres vivos.
Los productos de esta hidrólisis, los principales son tiocianatos y tiocianos, además de la oxazolidin 2-tionas, que son los más responsables directos del bocio en los seres vivos. Como ejemplo de la hidrólisis aquí tenemos la hidrólisis general de un glucosinolato, es la reacción general que básicamente enmarcará todos los glucosinolatos. Tenemos aquí el glucosinolato cualquiera, si se dan cuenta, y la tioglucosidasa, que es la mirosidasa. Esto lo que hará que va a ser hidrolizar, es decir, va a separar la molécula añadiendo agua. Entonces tenemos como compuestos, como productos finales, principales, los tiocianatos, los isotiocianatos, los nitrilos, azufre, glucosa y los bisulfatos. Simplemente es la separación de la glucosa, del sulfato, de la oxima, el nitrilo, y luego ya los compuestos especiales como los isotiocianatos y los tiocianatos, debido a que cuando se rompe la molécula, porque es ruptura, ¿verdad?, no se rompe de una sola manera. Entonces también se puede romper los enlaces carbono-carbono y los enlaces azufre-carbono, y por eso tenemos esos compuestos de tiocianatos y los isotiocianatos, aparte de los nitrilos. Estos son productos derivados de la oxima en sí, pero obviamente rotos los enlaces en distintas partes de la molécula. Un ejemplo específico es este de aquí, para el alil tioglucósido o el alil isocianato, llamado o conocido como sinigrina, donde tenemos nuestro radical, viene a ser el 2-propenil, y unido por la tioglucosa y la oxima sulfatada, que catalizada por la mirosinasa, que es la tioglicosinasa, nos va a separar esa molécula en 4 compuestos en este caso, que es el bisulfato de sodio, bisulfato de potasio, estoy nombrándolo desde abajo, la glucosa, el alil isotiocianato, como ya había mencionado, el producto más peligroso del que se tiene dato son los derivados de la oxazolidin 2-tionas, las cuales prácticamente son responsables directas del bocio, tanto que los otros 2 productos que se obtienen, como son los tiocianatos, los tiocianos, no dan un bocio tan grave. Entonces se le atribuye a la oxazolidin la capacidad de que el bocio sea peligroso. Entonces, para que se produzca estos derivados, la cadena radicalaria debe contener como mínimo un grupo funcional hidroxilo, un OH en otras palabras. Y el procedimiento es casi parecido en cuanto al mecanismo de reacción, que es más una secuencia de reacciones, dado que al ser una reacción catalizada por una enzima, es una reacción biológica, por lo que pensar en un mecanismo de reacción es bastante complicado, pero aquí tenemos un mecanismo basado en una secuencia de reacciones. Entonces tenemos el mecanismo,
del compuesto conocido como progoitrina, catalizada por la mirosinasa, nos va a dar este compuesto de aquí, que es un intermediario, que nos va a dar dos productos, bueno, no dos productos, que nos va a dar dos caminos de reacción. El primero, que viene a ser este, donde tenemos un isotiocianato, que aquí, como ven, nos especifica que es el que nos da la sensación picante de la mostaza. Es decir, que esto de aquí también está en la semilla de mostaza, igual que la simigrina. Y el otro camino de reacción del intermediario, de los productos del intermediario, viene a ser este de aquí, en el cual tenemos un tiocianato más nitrito y azufre. El isotiocianato sigue una reacción espontánea, es decir, se reacomoda sus moléculas, y tenemos aquí como producto la goitrina, que como ven dice es un promotor del bocio. Y ahora esta sustancia de aquí en nuestro organismo es, como ya ven, promotor del bocio, pero en los rumiantes que comen plantas todo el tiempo, obviamente, perdón, hay una reacción más, que es lo que nos da el 5-vinil tiazonilidina 2-ona tisolidina, que como ven el rumiante, la vaca, una cabra, al comerse esta sustancia, debido a sus 4 estómagos o más de 4 estómagos, puede transformar esta sustancia tóxica, goitrina, en una sustancia no tóxica. Pero nuestro sistema digestivo no es así. Para nosotros sí nos afecta. No solo nosotros, hay animales como ratas, otros seres vivos como monos, y otros seres vivos que sí sufren de bocio. ¿Debido a qué? A que no tenemos varios estómagos para digerir esta sustancia. Entonces, para nosotros termina aquí. La goitrina es el producto final de toda esta hidrólisis enzimática, y esta goitrina es tóxica para nosotros. Sin embargo, estoy repitiendo, lo sé, pero para los rumiantes, como las vacas, se digiere más y se convierte en un producto no tóxico. Entonces hasta aquí llega el video de las sustancias